Muy buenas noches, profesor. Quien le habla es la alumna Valeria Becerra. Buen día. Pues esta es mi primera evaluación continua con usted. Espero que le agrade. Bueno. La primera pregunta. Explique por qué la escasez lleva a la elección y está al coste de oportunidad. Exponer alguna decisión, ¿no?, que haya tenido que tomar últimamente. ¿Cuál era el recurso escaso? ¿En qué coste de oportunidad incurriría? ¿Cree que las personas están tomando constantemente decisiones económicas? Primero, para poder entender qué es lo que es el coste de oportunidad, hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que estoy dejando de hacer para hacer lo que estoy haciendo ahora? Por ejemplo, ahora estoy grabando, ¿no?, un examen, una evaluación, pero antes estaba trabajando. Y como que tenía que escoger, o sigo trabajando o me pongo a grabar este video que es mi examen. Entonces, ahí es el punto. La decisión. Como podemos ver, la decisión que por la cual va a cuantificar tu segunda oportunidad. Ese es el coste de oportunidad. Sabemos que todo es importante, ¿sí? Pero siempre vamos a escoger lo fundamental. Ahí está la decisión. Como que siempre hay un segundo mejor, ¿no? Y la decisión, ahí es el coste de oportunidad. También hay que saber entender que el costo de oportunidad no es igual para cada uno de nosotros, pues cada uno piensa diferente, ¿no? Cada uno piensa qué es mejor para uno, qué es lo que le conviene. Y siempre tenemos una opción adicional. Eso es lo que es el costo de oportunidad. Dice, ¿cree que las personas están tomando constantemente decisiones económicas? Pues sí, pues somos seres económicos, por naturaleza, ¿no? Somos seres que estamos en constantes decisiones. Puedo yo ahorita, en estos momentos, estoy exponiendo, pero en mi mente también está pensando, ¿no?, que tengo que pagar, porque ya se viene el pago de lo que es la edad, ¿no? Y se viene el pago de los bancos, el colegio de mis hijos. Entonces, estamos tomando decisiones constantemente. Somos seres económicos. Vamos a el segundo ejercicio, ¿no? Me dice indicar en cada uno de los casos si la frontera de posibilidad de producción se desplaza a la derecha, se desplaza a la izquierda o no se desplaza. Podemos ver en el primer pregunta, ¿no? Pregunta A. Si hay una mejoría de tecnología. Perfecto. En mi caso yo hago lo que son postres, tortas. Y si yo, ¿no?, vamos a hacer. Si yo tengo una tecnología 1, que habla sobre que yo tengo una batidora, ¿ya?, que es Kitchen Knife, por ejemplo. Entonces, el Kitchen Knife es una buena marca, ¿sí? Es semi-industrial, ¿sí? Y acá me va a producir, digamos, como 5 tortas. Pero si yo voy a mejorar la tecnología, aquí, tecnología 2, estamos hablando de una industrial, que sería Nova, entonces ya no sería 5, sería 10 tortas. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que si hay una mejoría de tecnología, mi frontera se va a tener que desplazar hacia la derecha, porque va a haber una mejora productividad, ¿no? Va a ser más eficiente. En el punto B, se produce una inversión en maquinaria, como en la anterior pregunta. Si yo invertí, ¿no?, en una Nova, una maquinaria Nova, y sé que es una industrial, entonces, por ende, me va a dar cantidad, me va a producir más. Entonces, esta frontera se va a deslizar a la
derecha, porque me va a dar, generar rentabilidad, me va a dar, generar más ingresos, ¿no? Entonces se produce una inversión en maquinaria, compro una nova que me va a hacer generar de 10 a 15 tortas, entonces voy a tener una mayor productividad, ¿no? Ahora, la C. Se realiza una ampliación de la educación y la formación profesional. Aquí vamos a hablar, en mi caso, ya, yo que soy repostera. Yo como repostera, yo no me puedo quedar en la técnica que estudié hace, digamos, 15 años atrás, 10 años atrás, ¿no? No que también a la vez yo tengo que estar actualizándome. Entonces, capacitando, yendo a cursos, ¿no? De Galia, y me va a ayudar a que yo pueda tener nuevas técnicas. Entonces, yo no me voy a quedar aquí, no, no. Yo, al contrario, ya que estoy acá, yo no me voy a quedar aquí, sino voy a seguir avanzando, a mejorar en mi negocio, lo que es la repostería, ¿no? O sea, no conformarnos con lo que se ha pasado hace tiempo, ¿no? Hay que estar en mayor actualización, los tiempos cambian, capacitándonos, estudiándonos, ahí no solo queda. Y en todo momento, ¿no? Cuando dice, realiza una ampliación de educación, sí, tengo mi educación, ¿no? Por ejemplo, yo estudié lo que es también industrias alimentarias, entonces eso me ayudó. Claro, yo sabía que ya había estudiado lo que es repostería, pero estudié también industria alimentaria, eso me ayudó también a formarme profesionalmente, a ser mejor, a hacer las cosas mejores. Y ya yo sola podría, ya sé realizar lo que es el yogur, mantequilla, cremas pasteleras, productos que anteriormente son industriales, pero yo ya lo hago de manera casero, o sea, sin lastimar, ¿no? A mi consumidor, a mis clientes, ¿no? Eso es lo que se... Entonces quiere decir que esta frontera siempre se va a deslizar hacia la derecha, para una mejoría para la empresa. Dice, algunas personas, en la pregunta de, algunas personas se encontraban desempleadas y luego encuentran empleo. En este punto, hay que saber que entender de que el trabajo siempre va a haber. Y está en esta frontera. El trabajo siempre va a ver. Pero cuando hablamos de algunas, se sobreentienden la palabra algunas personas, estamos aquí. Hay algunas personas que no encuentran empleo, no tienen trabajo. Habiendo trabajos, ¿no? Habiendo trabajo, habiendo producción, ¿no? Habiendo capital, ¿no? Habiendo trabajo. Esta frontera me define que hay producción, hay trabajo. Pero cuando dicen la palabra acá, algunas personas, entonces algunas personas están acá, desempleadas, ¿no? Entonces, este punto, que es ineficiente, va a pasar a ser eficiente. Por lo tanto, siempre va a haber trabajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí la frontera no se va a deslizar, no se va a deslizar ni a la derecha, a desplazar ni a la derecha ni a la izquierda. Se va a quedar intacto, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner que no se desplaza la frontera. No se desplaza. No se desplaza. Bien, ahora sí. No se desplaza la frontera. Seguimos con la misma pregunta, ¿no? La pregunta dice, las empresas deciden utilizar algunas máquinas que permanecían improductivas. Bueno, acá vamos a ver algo importante. Como vemos, si las empresas deciden utilizar algunas máquinas que permanecen improductivas, se sobreentiende, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos la frontera. Y si la empresa decide utilizar algunas, entonces va a quedar intacto acá. Entonces, algunas máquinas se van a quedar aquí, pero siempre va a haber trabajo, ¿no? Entonces, quiere decir que acá no se va a desplazar ni a la derecha ni a la izquierda la frontera. Se va a quedar intacta. No se desplaza. Es que la única manera, profesor, para que pueda entender haciendo así, ya, no se desplaza. Ya es cosa de la empresa, deciden utilizar algunas máquinas, pero sabemos que siempre va a haber trabajo. Pero si la empresa no decide, no desea avanzar, se va a quedar ahí. Se puede mantener porque saben que les está yendo mejor. Que conste de que si la empresa tiene mucho más demanda, ahí sí recién pueda deslizarse, ¿no? Hacia la derecha. Pero en todo caso, se va a permanecer improductiva, se va a quedar estático ahí, porque prácticamente les está yendo bien, ¿no? Ahora, un terremoto destruye varias fábricas. Cuando hablamos de que un terremoto destruye varias fábricas, se sobreentiende de que aquí, ¿no? Los factores se van a destruir, ¿no? Los factores, ¿no? El trabajo, la inversión prácticamente, ¿no? Entonces vamos a decir que esta frontera, al ver este tipo de desastre natural, va a perjudicar totalmente a la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que la empresa estaba intacto acá va a bajar la productividad. Ya no va a ser como antes estaba, ¿no? Y quiere decir que la frontera se va a deslizar hacia la izquierda. Se desliza porque este desastre natural va a destruir todo prácticamente, todo. Y tiene que volver a empezar desde cero. O rescatar lo que se haya podido, ¿no? Encontrar, o si esa empresa ha tenido un seguro, ¿no? Con el banco, puede dar la posibilidad de que sí pueda avanzar, ¿no? Rápido. Pero en todo caso, si hubo un terremoto, ¿no? Ha quedado en nada prácticamente. Entonces quiere decir que los factores se destruyen. Ahora, nos vamos en la pregunta G. Una parte de los trabajadores emigran a otros países, ¿ya? Si una parte de trabajadores emigran a otros países, vamos a tomarlo como que cuando están los venezolanos, ¿no? De Venezuela, pues. Mayormente acá todos los países, ya, en Venezuela. Venezuela, ¿ya? Al momento de que emigran, supone que este es el trabajo normal, ¿no? Que normalmente acá se produce, se trabaja, hay empleos. Entonces, Venezuela, al irse, ya, Venezuela, ya, los venezolanos, al retirarse de su país, ¿no? De su país, al irse prácticamente, porque mayormente no generan, no encuentran el trabajo, mayormente eso es económico, eso es algo económico, ¿no? Entonces, cuando un país, se emigran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Reduce los factores de producción. Entonces, ya no va a estar aquí. Va a reducir, ¿no? Va a reducir los factores de producción. De lo que estaba acá, va a reducir. Entonces, esta frontera se va a deslizar hacia la izquierda.
esta frontera se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está reduciendo los factores de trabajo, ¿no? De producción. Ya no va a ser nada igual como antes. Ahora, en la pregunta G, dice, al caer las ventas, los empresarios cierran varias plantas de fabricación en espera de mejores tiempos. Para poder entender en la pregunta G, ¿ya? Perdón, H, ¿qué me da de entender acá? De la pregunta H, ¿Qué me da de entender acá? Que aquí la frontera, ¿ya? No se desplaza mayormente. ¿Sabe por qué no se va a desplazar, profesor? Digamos que esta es la frontera, ¿ya? Esta es la frontera. Uno cree que porque uno está, ya caen las ventas, ya todo está perdido. No, no, no. No todo está perdido. Porque se cierran las plantas de fabricación, está perdido. No, al contrario, se están cerrando las plantas. Se están cerrando varias plantas de fabricación. Solo en espera. Entonces quiere decir que cuando dicen la palabra espera, mejores tiempos, quiere decir que va a volver a su estado normal de la empresa. Esto es mayormente en esta pregunta H, como que se puede tocar un ejemplo de la pandemia, ¿no? La pandemia, hoy en día la pandemia han tenido, a muchas empresas, perdón, han cerrado, ¿no? Han cerrado, ¿no? Su producción, otros han ido en quiebra porque no han pensado en el futuro por este tipo de problemas, ¿no? Y otros han tenido que cerrar plantas, ¿no? Sus plantas de fabricación. ¿Por qué? Porque las ventas han bajado. Entonces, no hay mucha demanda, ¿no? No hay mucha demanda. Entonces, al no haber mucha demanda, ¿no? Aquí se va a quedar intacta la frontera. Entonces, no se va a desplazar. La frontera no se desplaza. ¿Por qué? Porque si las plantas se cerraron, pasa un cierto tiempo y se van a volver a usar. No se desplaza. Por eso, la planta prácticamente no está todo perdido, ¿no? Vamos a tener que se va a volver a utilizar esas plantas de fabricación, ¿no? Están en la espera de que cuando llegue, va a haber demanda, ahí recién se van a utilizar. No se desplaza. Por eso usted justo dijo la clase pasada que como si estuviésemos explicando. Este es mi alumno y se lo regresará. Ya, ya, ahora sí. Ese en cuanto estos ejercicios mayormente aprendí muchísimo porque ver la situación, ¿no? De las empresas y también si por A o B llega en mi punto, en mi negocio, tengo que ver la solución, ¿no? Que no todo está perdido y hay cosas que debo mejorar y como que no. Entonces, esto me va a ayudar muchísimo, muchísimo para mi negocio. Ahora, vamos para la tercera pregunta, tercera y última. Acá me pide, la siguiente tabla indica las cajas de tornillos producidas utilizando distintas cantidades de trabajo, siendo los demás factores constantes. Como podemos visualizar acá, profesor, tenemos número de trabajadores y cajas de tornillos, ¿no? Ya mucho rojito, voy a utilizar verde, ya, no de esperanza. Entonces, podemos visualizar que acá tenemos 110 cajas de tornillo y 11 trabajadores producen 110 cajas de tornillo. Entonces, si yo contrato un trabajador más, que serían 12, voy a obtener 123 cajas. Si vemos, hacemos la suma entre 110 y 123, están haciendo ¿qué? 13 cajas más, ¿no? Si yo contrato otro trabajador más,
Otro trabajador más. Voy a obtener una producción de 137 cajas de tornillo. Y para poder observar que si yo al contratar uno más, ¿cuánto he avanzado? ¿Me rinde o no me rinde haber contratado más? Entonces, aumenté una caja más. Y si yo contrato uno más, ¿no? Uno más un trabajador, entonces voy a obtener 150 cajas de tornillo. Entonces, de 137 a 150 he aumentado 13 cajas. Entonces, qué raro. Si acá tengo 113, 114 y 113, entonces acá hay algo alarmante. Ya que me dice, señala el punto a partir del cual comienza. El punto, señalar el punto de partir de cuál comienza a manifestarse la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, ya estoy viendo algo sospechoso de que contratar un trabajador más, que son 14 trabajadores, claro, supuestamente dicen 150, pero si vamos deduciendo bien de cuántas en sí, cuántas cajas ha hecho, son 13. Entonces, acá hay algo sospechoso. Y si nosotros contratamos un trabajador más, tenemos 15 trabajadores, entonces aquí me va a generar 161 cajas. Entonces, de aquí a aquí ha sumado 11 prácticamente. 11 cajas más. Entonces ya observé, ya visualicé. Quiere decir que acá está empezando todo. Entonces, a la hora de contratar un trabajador más, que sería acá en el punto 14, está empezando a manifestarme que hay un rendimiento decreciente, ¿no? Porque en la primera, como podemos visualizar, para poder obtener de dónde, partir de dónde está empezando el problema, entonces tenemos que analizar, como digamos, ¿no? En un inicio. Y el inicio es, si yo tengo 11 trabajadores y me dio tanto de 13 cajas más, yo contraté 12, bueno, perdón, yo contraté 12 y me da 13 cajas más de producción. Entonces, y vuelvo a contratar uno más y me está dando 14, entonces puede ser como que vamos bien. Y si vuelvo a contratar 14, o sea, uno más, un trabajador más, me está dando 13, entonces aquí viene a ser el problema. Quiere decir que ya no está avanzando, está retrocediendo, ¿no? Entonces, aquí, por contratar un trabajador más, está empezando el famoso ley de rendimientos decrecientes, porque está disminuyendo. Claro, puedo contratar más trabajadores, pero ¿qué me sirve contratar más trabajadores si me están produciendo menos? Ya no me está siendo rentable de ser tantos trabajadores que solamente están aumentando una caja, disminuyendo uno, dos, no, pues no. No me está generando rentabilidad. Bueno, profesor, eso es todo. Espero que le haya agradado mi explicación de la manera que yo he aprendido de parte de usted. Muchas gracias.